Good morning, dear students, sixth graders. Topic is countries and nationalities. The objective, I can talk about countries and nationalities. Date, February 20th, 21st, 22nd. Well, that depends on the day you do this activity. So today is Monday, yesterday was Sunday, tomorrow will be Tuesday. Well, the first part is to be, ser o estar, that is, are, am. Hay tres formas del verbo to be, que es, is, are, am. Let's review personal pronouns. I, yo, she, ella, he, él, it, esto, esta, they, ellos, ellas, we, nosotros, nosotras, you, tú, usted, ustedes. So, para cada sujeto que acabamos de ver, de pronombre personal, existe una forma del verbo to be que acabamos de ver en el título, is, are, am. So, I am, she is, he is, it is, they are, we are, you are. And I am from Colombia, yo soy de Colombia. She is Colombian, ella es colombiana, he is from Colombia, él es de Colombia, it is from Japan, esto es de Japón, they are American, ellos son americanos, we are from Italy, nosotros somos de Italia, you are from France, tú eres de Francia. La forma negativa se hace sencillamente escribiendo el not después del verbo to be, am, is, are. For example, I am not from Colombia, she is not Colombian, he is not from Colombia, it is not from Japan. También podemos unir el is y el not de esta forma, diciendo isn't, con una apóstrofe, una comita que está arriba que se le llama apóstrofe. It isn't from Japan. Es decir, aquí podríamos decir she isn't Colombian, he isn't from Japan, it isn't from Japan. Okay. In this part, they, we, you, they are not American, we are not from Italy, you are not from France. También podemos unir el are y el not. You aren't from France. Unimos las dos palabras y agregamos una apóstrofe en la parte superior. You aren't, isn't, I'm not. En questions, preguntas, solo debes poner el verbo to be, am, is y are al comienzo, es decir, antes del sujeto. Am I from Colombia? Is she Colombian? Is he from Colombia? Is it from Japan? Are they American? Are we from Italy? Are you from France? Se convierte en pregunta cuando ponemos primero antes del sujeto escribimos el is, are o am. Recuerden que cada uno de los sujetos, she, he, it, they, we, you, I, tienen su forma equivalente o su forma correspondiente del verbo to be. Am I, is she, is he, it is it, are they, are we, are you? Y en respuesta, yes, am I from Colombia? Yes, I am. Or no, I am not. Is she Colombian? Yes, she is. No, she isn't. Is he from Colombia? Yes, he is. No, he isn't. Is it from Japan? Yes, it is. No, it isn't. Are they American? Yes, they are. No, they aren't. Are we from Italy? Yes, we are. No, we aren't. Are you from France? Yes, I am. No, I am not. ¿Por qué aquí en vez de responder con you escribí I? Porque si a mí me preguntan, ¿eres tú de Francia? Are you from France? Pues lógico que yo voy a responder es por mí. Entonces diría yo, yes, I am o no, I am not. Ok, el ejercicio consiste en que complete the positive form of be. Vamos a completar con la forma positiva del verbo to be, que es is, are, am. Y al frente de cada oración, pues vamos a traducir en español.
¿ok? Example, I, rayita, a teacher. Sabemos que I siempre va a ir con am. Vamos a regresarnos a la tabla y sabemos que I am, she is, he is, it is, they are, we are, you are. Pues es fácil, miramos los sujetos y al ver los sujetos sabemos si hay que escribir is, are o am. Siempre regresarnos a la tablita para revisar que you va con are, I am, she is y al frente pues escribimos la traducción en español de la oración. I am a teacher, yo soy una profesora. You are a student, tú eres un estudiante. Exercise 2, el ejercicio 2, consiste en escribir la forma negativa del verbo to be, que es am not, o is not, o are not. Y recordemos que para is not se pueden unir las dos palabras para decir isn't, o are not se pueden unir las dos palabras para decir aren't. Entonces tú eres libre de escribir is not o isn't ya unido, o are not o aren't. Recuerda que con I, yo, siempre vamos a escribir am. Okay, here. Well. Y al frente pues escribimos la traducción. He is not from Portugal. He, entonces iría is not o isn't. He isn't from Portugal. Él no es de Portugal. Y así con las demás. She isn't from Chile. He isn't Mexican. Y ahí miras tú qué va. I am not Australian. Yo no soy australiano. Y así con los demás ejercicios. Y al frente pues la traducción. Aquí es completar unas preguntas. Solo es escribir is, are, am antes de cada sujeto. Am I from Colombia? ¿Soy yo de Colombia? Yes, I am. Entonces miremos si va he, ¿qué debemos escribir? Is, are o am. Si va she, ¿qué debemos escribir? She, is, are o am. You, debemos escribir is, am o are. ¿Cuál de esas va antes dependiendo del sujeto? Para eso no es adivinando, es yendo aquí a la tablita para ayudarnos a recordar cuál de las tres formas del verbo to be se deben escribir antes de la pregunta. Luego viene el vocabulario de countries and nationalities, vocabulary. So here we have Portugal, Portuguese. Portugal, portugués. Spain, Spanish. England, English. The UK o el Reino Unido, the United Kingdom, British, British. France, Francia, French, francés. Germany, Alemania, German, alemán. Italy, Italia, Italian, italiano. Colombia, Colombian. Turkey, Turquía, Turkish, turco. Peru, Peruvian. Mexico, Mexican. India, Indian. So, México, mexicano. Entonces debemos ver la diferencia entre el país y su nacionalidad. Country and nationality. Austria, Austrian. Greece, Greek. The United States of America, American. Japan, Japanese. Brazil, Brazilian. China, Chinese. Canada, Canadian. Argentina, Argentinian. Korea, Korean. Australia, Australian. Scotland, eso es Escocia, Scottish, escocés. Ahí podemos repasar un poco y la pronunciación también de los countries and nationalities. What about you? Where are you from? I am from Colombia. Yo soy de Colombia. What is your nationality? I am Colombian. Yo soy colombiano. In this exercise, follow the example and complete the sentences with the nationality. Vamos a completar todas estas oraciones con la nacionalidad. Example, I am from Spain. Yo soy de España. I am Spanish. O sea, nos toca mirar el país e ir a la tablita anterior a ver cómo se escribe la nacionalidad de ese país. He is from the USA. You are from France. You are French.
Tú eres de Francia, tú eres francés. Entonces vas a la tablita France y miras que la nacionalidad es French. Entonces, en este primer punto tenemos que leer las oraciones e ir a mirar en la tablita cómo es la nacionalidad de cada uno de estos países. De USA, China, Italy, Brazil, Germany, Greece, Austria, Japan. Exercise B, now do the other way around. Hacer de la otra forma and find out which country is missing. O sea, vamos a hacer ahora el ejercicio al contrario. Nos dan la nacionalidad, pero tenemos que escribir el país. I am Austrian. I am from Austria. Entonces, en este segundo punto tenemos que escribir es el país. You are American. Tú eres americano. You are from. Tú eres de USA. Entonces, busquemos American. Sabemos que esa es la nacionalidad. Entonces, el país sería de USA. Y lo mismo con los demás. He is Italian. He is from. She is Chinese. She is from. It is French. It is from. We are Japanese. We are from. You are English. You are from. They are Spanish. They are from. Joanna is Greek. She is from. Lewis and Gwen are German. They are from. El último punto es un reading comprehension, comprensión de lectura. Read about different people and answer the questions. Leemos sobre diferentes personas de diferentes países y contestamos las preguntas que están abajo. So, for example, hello, we are Margaret and Dick. Hola, soy Margaret y Dick. We are 7 years old. Tenemos 7 años. We are from Germany. Somos de Alemania. We are German. Somos alemanes. The capital city of Germany is Berlin. La ciudad capital de Alemania es Berlin. We love our country. Amamos nuestro país. Creo que casi todos dicen lo mismo, solo que con la información del país de cada uno de ellos. En este ejemplo sería para estas dos primeras personas que son de Germany, tienes que completar la información. Where are Margaret and Dick from? ¿De dónde son Margaret y Dick? They are from, ellos son de, debes poner el país. They are from Germany. What is their nationality? Buscamos en el texto. Toda esa información es con base en el texto. Entonces, nationality, German. So, they are German. How old are they? ¿Qué edad tienen ellos? Buscamos en el texto la edad. They are 7 years old. What is the capital city? ¿Cuál es la ciudad capital? Oh, Berlín, dice ahí en el texto. So, escribimos la ciudad capital. Para cada uno de ellos, debes responder las preguntas. Y al final, preguntas sobre ti. Where are you from? Si eres de Colombia, I am from Colombia. What is your nationality? I am Colombian. How old are you? ¿Qué edad tienes? I am 12, 11, 13 years old. La edad, pero en letra. What is the capital city? ¿Cuál es la ciudad capital de Colombia? Bogotá. Eso depende de dónde seas. Y pues aquí es poner tu imagen y volver a escribir algo parecido a lo que ellos hicieron. Hello, my name is... I am 12 years old. I am from Colombia. I am Colombian. The capital city of Colombia is Bogotá. I love my country. Debe ser enviado a mi correo esta actividad. Thank you very much.